Muy buenas noches. El Señor de Gloria les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es un gozo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amén. Nuestro deseo es que crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, como dice Efesios 4. Amén. Ese es el propósito de Dios, que crezcamos. Y Dios dice, y vamos a impartir un estudio sobre el crecimiento. Dios dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amén. En dos cosas Dios dice que debemos crecer: en la gracia y en el conocimiento. Amén. No se refiere solo a un conocimiento mental, sino más bien a un conocimiento espiritual de Dios. Amén. Es una intimidad con Dios. Tener una relación de amor con el Señor. Eso es conocerlo a la luz de la palabra. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Gris, por favor, dirígenos. Sí, Dios, te damos gracias, Señor, y venimos delante de ti agradecidos, Padre, porque nos das una oportunidad más para reunirnos, aunque sea un momentito, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, este momento para compartir todos nosotros tu palabra, Señor, y aprender de ella. Tu palabra, Señor, que es luz en el camino. Te pedimos, Padres, que seas tú dirigiendo esta noche, Señor, que abras nuestro entendimiento, pero sobre todo, Padre amado, que nos enseñe lo que necesitamos aprender para poder, Señor, ponerlo en acción y también, Señor, ayudar a otros a través de esta enseñanza. Te pido, Señor, que quite toda distracción de nosotros para poder poner atención y poder captar lo que Omar quiere impartir y que nosotros aprendamos, Señor. Que que cada enseñanza, Señor, esta y las futuras, Señor, y la que han pasado, Señor, sean de edificación en todos nosotros, Señor, para nosotros poder también emplearlo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Estamos estudiando la alabanza. Amén. La alabanza. Hemos visto ya unas series de verdades acerca de la alabanza. El lunes pasado vimos dos verdades muy preciosas. La primera es que dirigir la música y el canto es un ministerio. Amén. No es algo a la ligera. Dirigir el canto, dirigir la música, no, no. Es un ministerio establecido por Dios en su palabra. Pero como decíamos, ese ministerio está bajo la supervisión del sobreveedor, del guardián, del obispo que Dios ha puesto en la iglesia, que son los pastores o el pastor local. Amén. Ese es el señalado por Dios para presidir en la iglesia. Amén. Claro, siendo guiado por el Señor. Entonces, dirigir la música y el canto es un ministerio. Esa verdad la aprendimos de Segundo de Crónicas 7:6, Primero de Crónicas 15:22 y 27. También está en Primero de Crónicas 25:1. La vimos en Nehemías 12:46, hablando de la restauración. Ahí, en ese contexto de la restauración, Dios va a restaurar la alabanza verdadera. Amén. La adoración verdadera. Amén. Dios promete en Amós 9, como lo vimos, que Él va a levantar el tabernáculo caído de David. Escuchen cómo está el tabernáculo de David caído. Y ese tabernáculo habla de la alabanza y la adoración.
de esas dos cosas tan importantes. Amén. Está caído. Es una pena. Necesitamos realmente una reforma en nuestros días. Una reforma más profunda que la que tuvo lugar en el siglo XV a través de Martín Lutero y de esos hombres que Dios levantó eh, en ese momento. Amén. Necesitamos una reforma. Y el libro de Hebreo habla de que Dios va a reformar todas las cosas. Habrá una reforma en el tiempo en que vivimos. Amén. Y una de esas cosas que Dios va a restaurar es la alabanza. Su alabanza. Amén. Amén. Será algo muy, pero muy glorioso. Otra verdad que nosotros vimos, otra verdad muy importante es, un momento, que siempre debemos tener la alabanza de Dios en nuestra boca. Amén. Siempre debemos tener la alabanza de Dios en nuestra boca. Eso fue algo que me lo dijo una persona que está ahí en el grupo, cuando yo era un niño espiritual. Me dijo, siempre ten una alabanza de Dios en tu boca. Y fue Dios quien me habló a través de Dios. Amén. Entonces es muy, pero muy importante eh, que tengamos siempre su alabanza. Amén. Amén. Hoy vamos a ver otra verdad muy importante y es lo que vemos en Éxodo 29. Vamos a ir todos a Éxodo 29, versículos 38 al 40. Yo voy a leer primero. Versículos 38 al 40. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente, escuchen, continuamente, cada día, continuamente. Dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Amén. Esto es lo que se conoce como el holocausto continuo. Amén. Es continuo porque es algo que debe hacerse cada día, continuamente, como Dios dice. Esto es lo más importante de todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés. Cada día se ofrecía un cordero por la mañana de un año y un cordero por la tarde. Amén. Eso era cada día de manera continua. Todos los días, por la mañana y por la tarde, subía ese humo a la presencia de Dios. Recuerden que un holocausto es una ofrenda del todo quemada. Una ofrenda que es reducida a ceniza. Amén. Es una ofrenda del todo quemada. Recuerden que la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros debemos ofrecernos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros mismos cada día seamos un holocausto continuo, un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo es para el Señor. Amén. Por eso debemos santificarnos. Amén. Procurar la santidad. Amén. Nuestro cuerpo no es para el pecado. Nuestro cuerpo es para glorificar al Señor. Amén. Entonces, nuestro cuerpo, Dios dice que debemos ofrecérselo como sacrificio vivo. Y dice en ese texto
que ese es nuestro culto racional. Amén, nuestro culto lógico. Esa palabra significa lógico, racional. Amén. Ese es el culto que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, el ofrecerle cada día nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Ese es el holocausto. El cumplimiento del holocausto es ese. Amén. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero haciendo algo continuamente, como veremos en el desarrollo. Esto es una introducción. Yo quiero profundizar un poquito más en esto y para eso voy a utilizar un libro que voy a comenzar a estudiar, Dios mediante, en el fin de semana, para extraer algunas verdades que nos comparte ahí un maestro que nosotros respetamos mucho. Amén. Entonces, Dios dice que debemos ofrecer 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Escuchen lo que dice el versículo 40. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Entonces, aquí se mencionan los ingredientes de ese holocausto continuo. Dios hace mención de flor de harina, pero dice amasada con aceite y también habla de la cuarta parte de un hin de vino. O sea, ahí habla de harina, de aceite y vino como ingredientes que debe tener ese holocausto que ofrezcamos a Dios continuamente. ¿Qué representan esos tres ingredientes? La harina, el aceite y el vino. En el Salmo 104, vamos a ir todos. El Salmo 104, escuchen lo que dice, versículos 14 y 15. Hablando de Dios, dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. O sea, está hablando de que Dios es quien produce ese pan, el pan de la tierra. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. No está hablando ahí de un vino literal. Está hablando de un vino que alegra el espíritu, alegra el corazón. Dice, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Entonces Dios es quien produce esos tres ingredientes. El pan que se hace de harina, el aceite que hace brillar el rostro y el vino. El aceite, como todos sabemos, es figura del Espíritu Santo. Amén. Figura del Espíritu, el aceite. El pan es figura de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y el vino es figura del gozo del Espíritu Santo. Amén. El gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios ordenó en Juan 4, vamos a Juan 4 brevemente. En Juan 4, versículos 23 y 24, si Priscila pudiera leerlo, por favor. Juan 4, versículos 23 y Y 24. 24. Dice así, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios espíritu y Amén. los que le adoran, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, amén. Entonces, ¿cómo debe ser la adoración según Cristo? Según Cristo, ¿cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Sí, en verdad. El Espíritu, ajá. O sea, con el aceite, ese aceite
que era uno de los ingredientes, es uno de los ingredientes en el holocausto continuo, ¿verdad? El aceite, o sea, la unción, la presencia de Dios. El pan es figura de la verdad, la palabra de Dios. Amén. El pan es la verdad y el vino es el gozo. Entonces, esto es una revelación de lo que Cristo dice, de lo que Cristo dice en Juan 4. Aquí en Éxodo 29, Dios nos está revelando mediante figuras cómo es que debe ser la adoración a Él. Ese holocausto continuo, ese sacrificio vivo debe ser en espíritu y en verdad, con aceite, que es la unción, el espíritu, y con la harina, que es la verdad. Debe ser en espíritu y en verdad ese holocausto continuo. Amén. Y con gozo. Amén. Vamos a ver lo que dice el Salmo 85:11. Escuchen lo que dice. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad, o sea, la palabra de Dios, brotará de la tierra, no del suelo físico, sino de nosotros que somos la tierra del Señor. Nosotros somos la tierra de los vivientes. Los vivientes son todos aquellos que tienen la vida de Cristo. Amén. Aquellos que han nacido de nuevo mediante el Espíritu y la palabra de Dios. Amén. Entonces la verdad brotará de nosotros, de la tierra. La verdad, su palabra, el pan que sacia la vida del hombre. Vamos a seguir leyendo en Éxodo 29, 41 al 46. Dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Son dos corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. O sea, no era solamente para ellos. Eso es por vuestras generaciones. Amén. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esa es de las bendiciones del holocausto continuo, que Dios se reúne con nosotros cuando nosotros estamos ofreciéndole ese sacrificio en espíritu y en verdad, ese sacrificio de adoración y de alabanza. Dios se reúne con nosotros y Él trata, su presencia se siente y Él nos habla allí. Amén. Él nos habla. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Todas esas son bendiciones del holocausto continuo. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros obedecemos este consejo de Dios, esta directriz que Dios nos da de ofrecerle continuamente el holocausto continuo, Dios promete unas series de, Dios nos hace una serie de promesas gloriosas. Amén. Él promete habitar entre nosotros. Él promete que nosotros lo vamos a conocer, porque ese es el lugar donde tenemos más intimidad con Dios. Recuerden que en la Biblia la palabra conocer, conocimiento, como decía al principio, no se refiere meramente a algo mental, a algo intelectual. Es algo mucho más profundo. Es algo en el corazón, en el espíritu.
Amén. Es una intimidad con Dios. Y la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. Si nosotros tenemos el temor de Jehová, vamos a tener intimidad con Dios. Amén. Será algo muy, pero muy glorioso. Amén. Entonces, vemos todo lo que Dios promete en el holocausto continuo. Amén. Vamos a Ezequiel 46, versículos 13 al 15. Ezequiel 46, 13 al 15. Si Pris pudiera leerlo, por favor, por su leica. Ezequiel 46, 13 al 15. Dice así, varón, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Aquí está hablando en el contexto del templo del fin, el templo que Dios va a levantar en el fin, el templo de Ezequiel, o sea, el reino de Dios. Amén. Está hablando aquí del reino de Dios, en ese templo futuro. Dice, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día, en holocausto. O sea, se va a seguir haciendo, como dice el capítulo 29 de Éxodo. Es por todas las edades, en todas las generaciones, que se hará ese holocausto continuo. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto. Un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Ustedes saben por qué aquí no se menciona la tarde. La tarde habla la tarde es la parte del día donde comienza la oscuridad, la noche. Ustedes saben por qué no se menciona ahí. No sé si el varón sabe, pero Él no está, varón. la razón por la cual no se menciona la tarde, sino solamente la mañana, es porque en el reino de Dios no existe la noche. Siempre es de día. Ahí siempre es de día. La noche no existe en el reino de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Zacarías 14, vamos a ver qué nos dice ahí. Zacarías 14, 6 y 7. Si pudiera leerlo una de Aquí ustedes. está, lo puedo leer. Sí. Dice así, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces siempre habrá luz ahí. Al caer la tarde habrá luz. Ahí no existe la noche. Amén.
No existe la noche en la presencia de Dios. Y ahí está hablando del fin, del reino de Dios, del milenio. Amén. Vamos a Apocalipsis también para que veamos esa verdad de una manera más clara. Apocalipsis. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21, versículo 25. ¿Podría leerlo uno de ustedes? Dice así: tus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Amén. Entonces, la noche no existe en la presencia de Dios. Ahí siempre es de día. Entonces, esa es la razón por la cual Ezequiel eh, nos muestra ese secreto. Amén. Ese secreto. Y es que ahí dice el versículo 13, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día, en holocausto, un cordero de un año sin defecto. Del holocausto continuo que vemos en Éxodo 29 y en Ezequiel 46. Vamos al Salmo 141, versículo 2. Recuerden que esas dos nubes subían continuamente. Esas dos nubes de incienso y de mirra. El hermano Marvin lo explica de manera magistral eso en el tabernáculo de David, principalmente en el estudio que él da de manera oral. Lo explica de una manera brillante. Pero esas dos nubes que subían continuamente, esa nube de incienso, recuerden que el incienso habla de la oración. Vamos al Salmo 141, versículo 2. Dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, ese incienso que subía continuamente en el tabernáculo de Moisés, el cumplimiento de ese incienso es la oración continua. Amén. Pero dice también el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esa palabra don está correcta, pero también la palabra don significa como el levantamiento de mis manos. La palabra don significa don, como está ahí, correcto, es un presente, un don, pero también se refiere al levantamiento de las manos, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos adorando al Señor. Nosotros levantamos nuestras manos. Amén. Porque nosotros somos sus sacerdotes. Amén. Y le ofrecemos a Él ese sacrificio que Él pide de nosotros, que es la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Entonces suba mi oración delante de ti como el incienso. Amén. Esa oración debe subir cada mañana, cada tarde. Debemos dedicarle tiempo a la oración, a la alabanza, a la búsqueda de Dios. Si no pasamos tiempo buscando al Señor cada día, no vamos a avanzar en este camino y no vamos a tener encuentros con Dios. Podríamos tener un encuentro casual, Dios por su misericordia, pero si nosotros hacemos esto de manera habitual, ofrecerle al Señor sacrificio de alabanza y de oración continuamente, vamos a tener
la presencia de Dios en nuestra vida de manera permanente. Amén. Dios es fiel. Amén. No seremos hoteles, sino que seremos la casa de Dios. Amén. La casa de Dios, como hemos enseñado, son dos cosas. La alabanza, el Salmo 22:3 lo dice claramente que Dios habita, Él vive en la alabanza. Y la otra es la oración. Recuerden, Isaías 56:7 dice que su casa es llamada casa de oración. Su casa se llama casa de oración. Esa es la casa de Dios. Y si nosotros nos dedicamos a esas dos cosas, la oración y la alabanza, nosotros llegaremos a ser la casa de Dios. Amén. Dios va a habitar en nosotros. Vamos a experimentar el cumplimiento de lo que hemos leído acerca del holocausto continuo, que Dios promete habitar en medio de nosotros. Amén. Entonces, esa es la clave. Es imposible la vida cristiana sin esas dos cosas, alabanza y adoración. Usted podría ser un religioso, cualquier cosa, pero no es cristiano, no, eso no es vida cristiana, una vida ajena a estas dos cosas. Amén. No hay crecimiento espiritual en Dios sin hacer estas dos cosas esenciales de manera continua, oración y alabanza. Aquellos que no dedican tiempo a estas dos cosas siempre se mantendrán enanos. Y la Biblia dice que los enanos no pueden ser sacerdotes. Esto está en Levítico 21. Los enanos están excluidos del sacerdocio. Los enanos espiritualmente, aquellos que no crecen en Dios. La Biblia dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y eso lo buscamos es por medio de la oración continua y la alabanza y la lectura de la palabra de Dios. Amén. Entonces, no es algo opcional. La vida cristiana es una vida de constante crecimiento en Dios. Quedarse estancado es una vida religiosa. La vida cristiana es una vida de crecer y crecer. Como dice la Biblia, que debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. La meta que Dios ha puesto delante de nosotros es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, quedándonos enanos, siendo bebé todo el tiempo. Para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que utilizan para engañar a otros las artimañas del error. Esto está en Efesios 4:3 en adelante. Entonces, la clave para nosotros crecer constantemente es vivir una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios por entero, principalmente en estas dos áreas, oración y adoración. Amén. Cada día debe subir nuestra oración ante la presencia de Dios como el incienso. Cada día. Y el alzar de nuestras manos, oración y alabanza. Amén. Amén. En el Apocalipsis también vemos esta verdad. Apocalipsis 5:8. Vamos a leer ese versículo. Apocalipsis 5:8.
Apocalipsis 5:8. Dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. ¿Qué tenían ellos? Dos cosas. Aquí vemos las dos cosas que estamos hablando. Dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿quién fue que tomó el libro? El Cordero de la Cristo. Dice los 4 seres vivientes, y como enseñamos, y los 24 ancianos, que son los reyes y los sacerdotes. Dice, se postraron delante del Cordero. Todos, o sea, los seres vivientes y los ancianos, todos ellos tenían dos cosas. Tenían arpas. Las arpas habla de la alabanza verdadera, pero también dice que tenían copas de oro llenas de incienso. Tenían las arpas y tenían el incienso. Y dice ahí mismo que el incienso son las oraciones de los santos. Amén. Las oraciones de los santos es el incienso. Ese incienso que se ofrecía en el tabernáculo de Moisés es una figura de la oración, o sea, de la casa de Dios, que es la oración. Amén. Y la alabanza. Escuchen lo que dice Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Escucharon lo que Dios quiere? Que los hombres oren en todo lugar, en todo lugar. Amén. En todo lugar debemos orar. Dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, orando, pero dice levantando manos santas, o sea, haciendo el oficio sacerdotal, que es oración y alabanza. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hebreos 13, versículos 15 y 16. Escuchen esto, estos sacrificios que Dios quiere. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios quiere que ofrezcamos siempre a él Amén. sacrificio de Manda. alabanza. Tapate la cara. Para que te quita. Debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son los sacrificios neotestamentarios. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios. En Oseas 14, versículo 2 dice, Oseas 14, versículo 2 dice, tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios, becerros de nuestros labios. Esos animalitos que se ofrecían en el tabernáculo de Moisés hablan de la alabanza, son becerros. Esos becerros salen de nuestros labios. Amén. Cuando lo alabamos a nuestro Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a despedirnos con una oración. ¿A quién se le encomendé? Amén, varón.
Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento agradecemos nueva vez la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, escuchar tu palabra, sentir, Padre, que en cada momento tú estás a nuestro lado, Señor, que por fuertes que sean las tempestades, por muchas dificultades, Señor, que experimentamos a diario, sentimos, Señor, tu mano, sentimos tu protección. Padre, permite que podamos encomendar nuestras vidas desde la mañana, que pongamos nuestros caminos, Señor, nuestros proyectos, nuestras salidas, Señor, y nuestros retornos a nuestros hogares en tus manos. Padre, que nuestras familias dependan de ti, que podamos, Señor, nosotros depender por entero de ti, Señor. Que nuestros corazones sean completa alabanza, Señor, hacia ti, no solo de mañana, Señor, sino en todo momento. Que cada noche, Padre, agradezcamos una nueva oportunidad de conocerte, Señor. Que podamos profesar con nuestros labios día a día, Señor, cuánto tú nos has amado, Padre, y que podamos mostrar a otros que por tu amor somos nuevas criaturas. Permite que cada hermano, Señor, pueda sentirte, pueda estar contigo, Señor, en la intimidad. Permite que podamos, Señor, nuestras oraciones ofrecerlas y que sean a ti, Señor, un sacrificio grato. Que nuestras vidas, Señor, sean un sacrificio vivo para ti, para tu causa, Señor, que podamos ser luz para otros. Porque es agradable, Padre, ver cómo podemos influir en la vida de nuestros seres queridos cuando damos, Señor, ejemplo de que tú estás en nuestras vidas. Padre, te amamos, aunque tú nos has amado primero. Permite que nuestro amor hacia ti, Señor, sea inagotable como el tuyo hacia nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos porque tus misericordias, Señor, son muchas en nuestras vidas. Nos despedimos, Señor, exaltando tu nombre y agradeciéndote por todo lo que haces, Señor. Amén.